Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, bienvenido a Contacto Directo. Stephanie, buenos días. Buenos días. Vamos revisando algunos de los impuestos que incluyen en cuanto al del servicio de telefonía fija en el proyecto de ley fija y móvil. Recordemos que antes había un impuesto a estos servicios de telecomunicaciones que estaba vigente. En el 2008 fue este mismo gobierno el que dijo que no, que la telefonía pues no es un lujo, y en realidad es que hoy por hoy no lo es. Quitaron ese impuesto. Ahora, lo vuelven a poner, pero a los prestados a sociedades, o sea, las empresas. Pero a la larga, ¿cómo incide eso igual en el mercado? Stephanie, como sector empresarial, permítame iniciar con una reflexión. No es momento de más impuestos. Consideramos que la situación actual no requiere más impuestos. Se necesitan soluciones de fondo a problemas estructurales. Las autoridades han señalado que esta ley busca proteger el empleo, proteger la producción y proteger la dolarización. ¿Cómo se pretende proteger la producción justamente con este tipo de medidas que han sido diseñadas a espaldas del sector privado? ¿Cómo se pretende fomentar el empleo con una medida inconsulta a quienes generamos el 90% del empleo a nivel nacional? Y la dolarización se garantiza, se defiende con más ingresos por la vía de inversión extranjera directa que hoy está siendo afectada. En relación a su pregunta concreta, hay una serie de contradicciones en la norma como esta, por ejemplo. Por un lado, se genera un incentivo a las microempresas eliminando el pago del anticipo al impuesto mínimo, pero por otro lado se carga a la comunidad empresarial con un nuevo impuesto y se desdice de una política pública que tiene que apuntar hacia la economía digital. En la actualidad, el 72% de los países desarrollados tiene un grado de penetración de la banda ancha. En el país ese grado de penetración llega solamente al 25%. Claro, pero cuando dicen, bueno, esto va a afectar solamente a prestados a sociedades, a las empresas, pues no a las personas naturales, ¿qué pasa ahí? Stephanie, finalmente esos planes corporativos tienen personas usuarias detrás, con lo cual hay un efecto indirecto, pero en el caso concreto de las empresas, hoy más que nunca necesitamos dotar de más competitividad, y cada incremento de costo adicional genera una pérdida de competitividad local, y hay que entender que no estamos solos en el mundo. Los países, en definitiva, a nivel regional y mundial, están apuntando a reducir todo este tipo de costos, porque la telefonía fija ya no es un lujo, no es un consumo especial, es una herramienta de trabajo. Bueno, y en cuanto a los impuestos, el otro, el de la salida de divisas, un 5% hasta para el monto que se saque en efectivo del país cuando viaja, es decir, solo unos $1.000 aproximadamente, o sea, 3 salarios básicos no pagan el impuesto. El resto sí tienen que pagar. ¿Por qué ustedes han considerado que más restricciones a la salida de divisas, más impuestos a la larga, es un impuesto a la entrada de divisas, que en teoría es lo que buscan? Esta es una discusión de fondo, del enfoque que debe tener la política pública. Cuando se graban los impuestos, cuando se graba la salida de divisas, al final del día se está desalentando el ingreso de divisas. Las autoridades tienen que ser claras en responder cuál ha sido el efecto del impuesto a la salida de divisas para evitar que salgan, pero sobre todo para motivar el ingreso de las divisas. Y allí es donde nosotros planteamos que hay que tener un diálogo estructural sobre lo importante. El país en este momento necesita recursos frescos, necesita liquidez. Lo que se está haciendo es pasar dinero del bolsillo privado al sector público. Eso no es lo que le conviene al país en este momento. Se requiere un programa económico de financiamiento externo con metas, con acciones, con indicadores claros, que nos permita tener un horizonte a los ecuatorianos. La pregunta que se hace en este momento el sector privado y seguramente la ciudadanía en general es si vamos a tener que afrontar otra reforma tributaria en 3 meses o 6 meses, dependiendo del equilibrio en las finanzas públicas. Es una medida que solamente está viendo el corto plazo y no el largo plazo. Y sobre el tema de las bebidas alcohólicas, los cigarrillos, ¿qué tanto más podrá el sector resistir nuevos cambios tributarios? Porque no es el primero en los últimos años, pero el gobierno sostiene, y de hecho la directiva de Alianza País lo resolvió así por escrito, que los impuestos a los cigarrillos, a las bebidas alcohólicas y azucaradas van en beneficio de la salud. Stephanie, el propio nombre de la ley tiene que ser el detonante del enfoque
enfoque de esta ley, ley para el equilibrio de las finanzas públicas. Es una medida fiscalista, eminentemente. Fíjese usted que en los 2 últimos años, solamente para hacer un recuento breve de lo que ha tenido que enfrentar el sector empresarial, 3 reformas tributarias, una de las cuales tuvo que ser eliminada por la convulsión social que generó, como la ley de herencias y plusvalías, un código monetario que fue reformado, 2 reformas laborales, salvaguardias, falta de claridad en los acuerdos comerciales y un incesante mensaje en contra de la inversión privada. En este caso se abona justamente en ese sentido negativo, porque las empresas del sector de industrias y bebidas y gaseosas han hecho un importante esfuerzo para invertir en el país, creer en el país. El efecto en esa industria es pasar de un pago de $50 millones de ICE actualmente a más de 250 millones. Es un incremento del 400% de la contribución, pero además hay una serie de efectos colaterales que no se están midiendo. El gobierno estructuró un programa de sustitución de importaciones al cual se acogieron varias industrias proveedoras, a su vez, de estas grandes empresas de las bebidas gaseosas. Esas empresas hoy van a ver reducidas sus ventas, porque en la medida en que se contraigan las ventas de las bebidas gaseosas, esas empresas van a tener que ajustar su cadena de proveedores hacia atrás. Entonces, proveedores como tapas, etiquetas, botellas plásticas, van a tener un efecto y han hecho inversiones es decir, en una toda la política que le cadena hemos criticado. de producción. Ahora, en cuanto a los incentivos, en cambio, que se hacen en el proyecto de ley para la utilización del dinero electrónico, la tarjeta de crédito, bueno, está claro que el gobierno quiere impulsar su uso en lugar del efectivo, los billetes que no podemos imprimir. Aplica para personas naturales el que se puede exigir una devolución de puntos porcentuales del IVA si es que es a través de dinero electrónico. ¿Cree que eso poco a poco va a hacer que más gente quiera manejar cuentas de dinero electrónico y por ende establecimientos, empresas se tengan que vincular a ser parte del sistema? ¿Cómo lo ven? Un tema de enfoque nuevamente. Si es que se desea incentivar el uso del dinero plástico, para empezar, tarjetas de débito y tarjetas de crédito, lo ideal sería reducir allí 1 punto o 2 puntos de IVA en el pago. En cuanto al dinero electrónico, este tiene que pasar a manos del sector privado. Su operación total, como sucede en otros países, ha sido exitosa porque lo maneja el sector privado. Los agentes económicos tenemos confianza en la banca privada total y absoluta, y es allí donde debe reposar un esquema de esta naturaleza. En tanto y en cuanto tengamos que pensar en abrir una cuenta en la banca central, pues eso simplemente, ya vemos los resultados, no ha sido lo suficientemente efectivo. Estamos, Stephanie, permítame insistir en este punto, en una discusión de lo estructural. ¿Se va a seguir gravando más al sector empresarial, a las personas naturales, o es que el Estado tiene que presentar en este momento un programa estructural, un plan estructural de mediano plazo en el que podamos encontrar puntos de consenso si es que es aquello factible? Y usted se refiere a las personas naturales en general, pero lo que se ha seguido insistiendo desde el gobierno, y de hecho la directiva de Alianza País lo resolvió así por escrito, es que estas decisiones económicas no afectarán, lo dicen textual, que no afectarán jamás a los sectores populares y a la clase media. ¿A quién se está afectando? Bueno, se está afectando al consumo en general, en la medida en que estamos en un momento de debilidad económica, en el que las ventas se han reducido, el consumo se ha reducido. Cargar más a las empresas tiene un círculo vicioso detrás. Porque se carga más a las empresas, se generan menos ventas, se generan menos compras de esas empresas, el empleo se va a ver afectado en el mediano y en el largo plazo, la propia recaudación tributaria se va a ver afectada. En algunas estimaciones que hemos hecho, por ejemplo en el caso de industrias de bebidas gaseosas y en telecomunicaciones, en la medida en que se les carga más, se reduce su nivel de ventas y por tanto se van a reducir los impuestos que se van a pagar en el mediano y en el largo plazo. Eso luego tiene un efecto en la cadena productiva, en el empleo de los ecuatorianos también. Va a haber un efecto impositivo generalizado en la ciudadanía que tenga que pagar estos nuevos tributos. Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, sus observaciones hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, Stephanie. 7:29, vamos a una pausa y al regresar estará Cintia Viteri, asambleísta nacional PSC Madera de Guerrero, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico. En la posesión frente a este proyecto de ley de urgencia económica, ¿se debe retirar el proyecto? ¿La rebaja los gobiernos autónomos? ¿Viola la Constitución? Lo analizamos al volver. Quédese en nuestra sintonía. Todo impuesto específico, así como todo el sistema de impuestos de una nación, se invalida a sí mismo por encima de una cierta tasa de impuestos. Lo dijo Ludwig von Mises, economista y filósofo austrohúngaro.